Bienvenidos a Emprendimientos Humanos, el punto de encuentro para los emprendedores que buscamos fusionar la innovación con la esencia humana. Soy Guillermo Pereira y te invito a que exploremos juntos el impacto de la tecnología en el mundo emprendedor, sin perder de vista lo que nos hace genuinamente humanos. En este espacio nos adentramos en el corazón del emprendimiento moderno. Descubrimos cómo la revolución de la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa crear y liderar. Pero más allá de la tecnología, vamos a profundizar en la importancia de la empatía, la ética y la conexión auténtica en este nuevo paisaje. Si estás listo para unirte a una conversación que desafía los límites del emprendimiento tradicional y abraza el futuro con humanidad, entonces encontraste tu comunidad. Bienvenido a Emprendedor Humano. Comencemos este viaje. Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos a Emprendimientos Humanos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un proceso que se va llevando adelante a través de la historia y es la transformación del emprendedurismo, del emprendimiento. Aunque un día tendríamos que hablar de diferentes tipos de emprendimientos. Pero bueno, hoy vamos a hablar justamente de las diferentes transformaciones. Y justamente para enganchar esto, traer el tema de, en el fin del emprendimiento moderno. Lo que significa el emprendimiento moderno y en lo que se está transformando, en lo que está evolucionando, dirían algunos. Pero bueno, es una transformación, un tránsito. Y para adentrarnos un poco en esta transformación que vivimos, vamos a empezar a darle un marco teórico, como siempre. Vamos a empezar hablando de justamente el emprendimiento a través de la historia. Pensando en el concepto de emprendimiento. Y para entender, ¿no? Porque ese concepto de emprendimiento tal como lo conocemos hoy tiene raíces en múltiples periodos históricos que la han ido moldeando a través de influencias que pueden ser culturales, económicas, tecnológicas. Entonces, si pensamos desde los artesanos de la Edad Media hasta los comerciantes de la Ruta de la Seda y también los innovadores que se gestaron en la Revolución Industrial, hay un impulso emprendedor que es una constante en la evolución del emprendimiento. Y vamos a partir desde orígenes antiguos y medievales, que el emprendimiento comenzó mucho antes de la era industrial, principalmente en civilizaciones como Mesopotamia o la Grecia clásica o el Imperio Romano, ya había una inclinación a procesos emprendedores. ¿Qué hacían? Y bueno, comerciaban bienes que eran raros en sus propias regiones, pero que eran abundantes en otras. Y estos primeros emprendedores eran principalmente comerciantes y artesanos. ¿Y qué hicieron? Atendieron las necesidades de sus sociedades y las oportunidades que el comercio a larga distancia podía ofrecer. En la Edad Media, los gremios europeos desempeñaron un papel importante en el desarrollo del emprendimiento, porque eran donde se controlaba la calidad del trabajo y los materiales para diferentes artesanías, y también trabajaban como incubadoras, en donde, se desarrollaban habilidades y conocimientos empresariales, y donde no solo se aprendía un oficio, sino también se empezaba a aprender la administración de un negocio. Ahora, si vemos América Latina, cómo era el emprendimiento en esta época, ¿no? Cómo era el emprendimiento en América Latina en el periodo colonial, durante la colonización española y portuguesa. El emprendimiento fue básicamente dirigido hacia la necesidad de explotar recursos naturales para el beneficio de la colonia. Pero hubo ejemplos más pequeños como artesanías y comercio local, en donde muchas comunidades indígenas y mestizas se involucraron en el comercio de artesanías locales, textiles y otros bienes que reflejaba una mezcla de influencias culturales. La revolución industrial fue un punto de inflexión en el emprendedurismo.
¿Por qué? Porque se crearon máquinas que transformaron sectores industriales. Y además también se establecieron fábricas que se aprovecharon de estas invenciones para masificar la producción. Entonces lo que distinguía a los emprendedores de ese momento era la capacidad de escalar sus invenciones a un nivel que se revolucionó toda la economía. Y acá en América Latina, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó a formar su propio tejido empresarial, aunque a menudo estaba dominado por lo que se dice la economía de hacienda y las exportaciones de materia prima. Ahora, muchas de las grandes empresas de hoy, acá en América Latina, comenzaron como pequeños negocios familiares en ese periodo, expandiéndose desde actividades agrícolas hacia industrias y servicios. Y hay innovación también en la agricultura, claro, todo este ecosistema da la posibilidad de que haya mucha capacidad de innovación en la agricultura. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Paula Santander, que en Colombia promovió la agricultura del café, lo cual evidentemente llevó a la creación de, bueno, el café en Colombia y emprendimientos en torno a ese cultivo. Ya en el siglo XX hay un surgimiento de emprendedores que se aprovechan de estos avances tecnológicos para crear negocios que transforman todo el paisaje industrial, como Henry Ford, que revolucionó la fábrica automotriz con la línea de ensamblaje, y bueno, más tarde Steve Jobs, por ejemplo, cuya innovación en computación abrió caminos completamente nuevos. Y estos son ejemplos de emprendedores que, si bien comienzan con una estructura pequeña, rápidamente trascendieron ese marco inicial y se convierten en líderes de grandes corporaciones. Y acá en América Latina, durante el siglo XX, hay algunos países que experimentaron su propia versión de industrialización, y especialmente entre las décadas del 40 y el 60, con políticas de sustitución de importaciones. Por ejemplo, en países como Brasil, México y Argentina surgieron emprendimientos en sectores automotriz, textil, la manufactura. Podemos poner como ejemplo empresas como Arca Continental, que es una de las embotelladoras más grandes de Coca-Cola en la América Latina, o Bimbo en México. Y ya en la era de la era digital, la era de la globalización, nos da un nuevo contexto para el emprendimiento. Ya acá empieza a haber una accesibilidad a la tecnología en donde se reduce mucho la barrera de entrada para los emprendedores. Plataformas como Amazon o Alibaba que permiten que pequeños emprendedores accedan a mercados globales con una inversión mínima. Podemos decir que la era digital democratizó el emprendimiento a una escala sin precedentes, en donde se permite a individuos y pequeños equipos innovar y competir a nivel global. Y acá en América Latina, la era digital vio surgir muchos emprendimientos tecnológicos que han llegado a tener reconocimiento global. Empresas como Mercado Libre en Argentina, que es una de las plataformas de e-commerce más grandes de la región, o por ejemplo en Colombia, Rappi, bueno, que es un servicio de entrega que se ha expandido a múltiples países de Latinoamérica. Y estos son ejemplos de emprendimientos modernos que utilizan la tecnología para innovar y competir a nivel internacional. Y en la actualidad observamos una nueva evolución del concepto de emprendimiento. Este concepto va más allá del crecimiento y la rentabilidad para incluir el impacto social y ambiental. Hay muchos emprendedores modernos que están cada vez más enfocados en cómo sus empresas pueden contribuir positivamente a la sociedad. Y esto marca una transición hacia lo que podríamos comenzar a llamar emprendimientos humanos. Ahora, este análisis histórico que hicimos muestra que, aunque las formas y funciones del emprendimiento han evolucionado a lo largo del tiempo, el núcleo sigue siendo el mismo, que es la identificación y la exploración de oportunidades para crear valor.
A medida que avanzamos hacia el futuro, es muy probable que veamos una mayor fusión entre la tecnología, la ética y los emprendimientos, lo que va a redefinir una vez más lo que significa ser emprendedor. Y aunque los ejemplos que dimos en América Latina no siempre siguen el mismo modelo que los de otras regiones, esto se debe, bueno, a diferentes contextos históricos y económicos, nuestra región tiene una rica historia de innovación y espíritu empresarial. Desde pequeñas empresas familiares hasta los gigantes tecnológicos, los emprendedores latinoamericanos hemos demostrado que somos buenísimos para adaptarnos y para la creatividad y tenemos un buen manejo de recursos y una vista muy buena para ver oportunidades. Y ahora ya que hemos hecho un marco teórico, vamos a adentrarnos, bueno, a definir lo que es un emprendimiento moderno, vamos a darle una definición. Y podemos decir que el emprendimiento moderno se caracteriza por su agilidad, por su enfoque innovador, pero sobre todo por su dependencia tecnológica. Entonces, la primera característica es esta. El emprendimiento moderno tiene la habilidad de innovar rápido y disruptivamente. Por ejemplo, si vemos Uber o Airbnb, estos son ejemplos clásicos de cómo una idea puede transformar industrias enteras, casi de un día para el otro. La segunda característica del emprendimiento moderno es justamente que la tecnología permitió que las empresas escalen a un ritmo sin precedentes, alcanzando mercados globales con mucha facilidad. La tercera característica es que el emprendimiento moderno está focalizado en el capital, en donde a menudo el emprendimiento moderno gira en torno a la captación de inversiones y el retorno de capital, en donde muchas startups construyen su modelo de negocios alrededor de estas expectativas. Por ejemplo, de ir a la bolsa o ir a un tanque de ideas para recibir inversiones, siempre focalizando, poniendo como foco en el modelo de negocios la búsqueda del capital para crecimiento, para oportunidad, para negocio. Tenemos estas tres características principales, entonces la innovación rápida, la capacidad de escalar y su focalización en el capital. Y el problema que trae es que esta misma velocidad de innovación que impulsa el emprendimiento moderno también generó críticas muy duras y una de ellas es la sostenibilidad a largo plazo, en donde en la carrera por innovar y escalar, algunos emprendimientos modernos argumentan que se sacrifica la escalabilidad y la viabilidad a largo plazo. Además, esta centralidad en el beneficio es un punto de crítica en donde no se puede medir el valor en términos financieros, a menudo a expensas del bienestar de los empleados y el impacto ambiental. Esto empezó a llevar a una reflexión sobre la ética empresarial y la responsabilidad social empresaria. Y finalmente hay una despersonalización, porque con la automatización y la digitalización, ya el contacto humano en el servicio al cliente y la gestión interna disminuyó. Y esto lleva muchas veces a una desconexión completa entre la empresa y sus clientes. Entonces, como una conclusión podemos ver que estas características y estas críticas configuran un escenario en un mundo empresarial en donde nos preguntamos, ¿estamos realmente viendo el final del emprendimiento moderno como lo conocemos? ¿Y qué viene después? Las habilidades del emprendimiento moderno ayudan en este contexto de integración con inteligencia artificial a que nosotros los emprendedores tengamos la capacidad de delegar tareas repetitivas y procesos que pueden ser automatizados para concentrarnos en aspectos del negocio que fortalezcan nuestra identidad, que profundicen nuestra visión, tareas que nos ayuden a mejorar el emprendimiento. Entonces, por ejemplo, vos emprendedor que tenés un contacto por chat con el cliente a través de diferentes plataformas de redes sociales, y invertís mucho tiempo porque decís que ese tiempo es tiempo de calidad que vos dedicás a cada venta, ese proceso puede ser automatizado por una inteligencia artificial que brinde un servicio parecido.
suficiente como para que el cliente tenga la información necesaria para decidir la compra o no. Mientras vos podés dedicar ese tiempo que te ahorraste con la automatización del proceso en repensar la misión y la visión del negocio, en buscar nuevos socios comerciales, en estudiar lo que se está haciendo, capacitarte para hacer más grande tu negocio. Esas son las posibilidades que tenemos hoy, gracias a el emprendimiento moderno, que nos impulsa hacia una transformación, en donde tenemos la oportunidad de mirarnos, de reflexionar para decidir qué camino tomar. Si vamos a profundizar las características del emprendimiento moderno, como por ejemplo la búsqueda de beneficios, o si vamos a aprovechar la oportunidad para mejorar nuestra interacción con el ecosistema y nuestra capacidad de impactar. Entonces, si tengo que definir y reconocer a un emprendimiento humano, me tengo que enfocar en ciertas características clave que lo van a distinguir de estos emprendimientos modernos, no solo en sus metas económicas, sino en su impacto social y ambiental. El emprendimiento humano va a buscar el equilibrio en la rentabilidad y la responsabilidad social. Esa transformación puede ser un tanto práctico como filosófico. Y bueno, para vos, emprendedor, justamente para reconocerte en qué momento de tu vida emprendedora estás, está bueno repensar estas características para justamente identificarse, para justamente reforzar áreas del emprendimiento en donde estamos medio flojos, para capacitarnos, eh, justamente porque nosotros somos el eje del emprendimiento. El centro del emprendimiento está en nosotros y nosotros, como humanos, estamos atravesados por un montón de factores externos a solamente lo abstracto, como por ejemplo la búsqueda de rentabilidad o beneficios. Nos atraviesa una emocionalidad, una sensibilidad, un ecosistema en donde convivimos, y creo que se está abriendo la oportunidad para empezar a discutir y repensar el ser emprendedor. Y yo he identificado características del emprendimiento humano, que creo que todos estamos atravesados por estas características. Escucha, la primera característica del emprendimiento humano es que tiene una misión y un propósito claro. Los emprendimientos humanos tenemos una visión clara que va más allá del beneficio económico. Y esta misión suele estar dirigida a resolver problemas sociales, ambientales o a contribuir de manera positiva en el ecosistema, en la comunidad. La segunda característica es la sostenibilidad integrada. Los negocios integran prácticas sostenibles en su modelo de operación, en donde buscamos minimizar el impacto ambiental. ¿Y esto qué significa? Y esto incluye desde el uso de los recursos renovables que podemos tener en nuestro emprendimiento, en la producción, por ejemplo, en el packaging, y operaciones que respetan el medio ambiente. Entonces, esta sostenibilidad integrada puede ser básicamente que vos hagas un packaging que sea reciclable. Está, se nota, es- se está palpando, porque los emprendimientos empiezan a darse cuenta del impacto ambiental que tenemos como comunidad. Como tercera característica, y justamente arrastrando estas dos características, es la ética y la transparencia. Los emprendimientos humanos operamos en un alto grado de ética y transparencia. Y no solo para las transacciones comerciales, sino en cómo tratamos a nuestros empleados, a nuestros clientes y a nuestra comunidad. Y esto puede incluir desde las prácticas justas de empleo, la transparencia en la cadena de suministros y la honestidad pública, por ejemplo, y una honestidad al comunicar nuestros productos y nuestros servicios. Fíjense que no son características ajenas a muchísimos de nosotros. La cuarta característica es que nosotros promovemos
una inclusión y promovemos la diversidad y la valoramos como fuerza laboral y como estrategia de mercado. También sabemos reconocer y respetar las diferencias culturales y trabajamos para ser accesibles a diversos grupos demográficos. Y esto también trae justamente la quinta característica, que es tenemos un fuerte compromiso con las comunidades. Todo el ecosistema que nos rodea, que parte es el cliente, parte es la comunidad, parte es la comunidad organizada, que puede ser en organizaciones sociales, el Estado, que puede representarse por incubadoras universitarias o centros de ayuda e innovación. Todo ese ecosistema, nuestros propios compañeros emprendedores, porque en este ecosistema no existe la competitividad. Ya vamos a hablar sobre competencia, pero en este ecosistema en donde estamos todos ahí sobreviviendo, donde estamos agregando valor, queriendo mejorar, viendo cómo lo que nosotros hacemos impacta en el otro positivamente, y se nota este compromiso, es un compromiso que nosotros tenemos con lo que hacemos. Y justamente lo que hacemos está ligada a la última característica que tenemos, que es que los emprendimientos humanos tenemos una innovación responsable, en donde mientras buscamos innovar, nos aseguramos que las innovaciones que hacemos no sean solo tecnológicamente avanzadas, sino que también sean socialmente responsables y diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Y viendo estas características, vamos a hacer como si fuera un cuadro comparativo entre diferentes características que comparten los emprendimientos humanos y los emprendimientos modernos para que se impregne más la diferenciación. Y no por estar en contra de la estructura de un emprendimiento moderno, sino para entender la transformación, para entender el camino y para pasarle un escobillón. Vamos a imaginar una tabla comparativa entre emprendimientos modernos y emprendimientos humanos. La primera característica que podemos contrastar es el enfoque tecnológico, que mientras que el emprendimiento moderno utiliza la tecnología principalmente para la eficiencia y la rentabilidad, los emprendimientos humanos utilizamos la tecnología para mejorar la calidad de vida y el trabajo de las personas y tener un impacto positivo en la comunidad. Otra característica es el objetivo principal, en donde los emprendimientos modernos suelen enfocarse en la rentabilidad a corto plazo, mientras que los emprendimientos humanos solemos buscar un equilibrio entre la rentabilidad y generar el impacto positivo en la sociedad. Otra característica para comparar es la interacción que tenemos con los demás. Los emprendimientos modernos, en donde hay mucha automatización, esta interacción puede disminuir, mientras que los emprendimientos humanos, en la interacción humana es una parte fundamental y central y vital para la identidad del emprendimiento, porque nosotros utilizamos la comunicación con el cliente para reforzar la identidad del emprendimiento, para reforzar nuestras soluciones y servicios, para retroalimentarnos, porque es un ida y vuelta, es una comunicación retroalimentada con el cliente. Y esta retroalimentación trae que la innovación, pero la innovación en los emprendimientos modernos a menudo se centra en el producto y la tecnología. Esta comunicación de la que hablamos está más centrada en justamente esta característica de los emprendimientos humanos. Ya hablando como otra característica es la cultura organizacional, en donde los emprendimientos modernos pueden tener una cultura organizacional más competitiva, en contraste con la cultura colaborativa y enfocada en el bienestar que tenemos los emprendimientos humanos. Como otra característica para comparar es la sostenibilidad, en donde los emprendimientos humanos integramos la sostenibilidad como pilar clave,
a diferencia de algunos emprendimientos modernos que la consideran secundaria. Ya concluyendo, vemos las últimas dos características principales. La adaptabilidad, el emprendimiento humano la hereda del emprendimiento moderno, pero le da un giro ético. Y como última característica es el uso de los datos. Nosotros, emprendimientos humanos, estamos sujetos a un enfoque ético que atraviesa el emprendimiento. Entonces, el manejo de los datos es diferente entre el emprendimiento moderno y el emprendimiento humano. Y ahora vos te preguntás, ¿cómo va a ser un emprendimiento moderno para migrar a ser un emprendimiento? ¿Es posible que hoy me encuentre siendo y me identifique con un emprendimiento moderno, pero sienta la necesidad de migrar mi emprendimiento, mi capacidad de emprender hacia ser un emprendedor humano? Bueno, como primero vamos a tener que reevaluar la misión y los valores, porque ese es el punto de partida, en donde vos podés empezar a revisarlo y posiblemente redefiniendo, en donde vas a tener que enfocarte más en, bueno, en el impacto social positivo que tenés con tu emprendimiento. ¿Y esto qué va a hacer? Y bueno, esto va a requerir un diálogo con los clientes, los colaboradores, tu ecosistema. Y esa comunicación te va a ayudar a orientar los objetivos del negocio a las necesidades de la comunidad y el medio ambiente. Después vamos a tener que adoptar prácticas sostenibles. Es necesario en todas las operaciones del negocio. Y esto va a tener que referirse desde la adquisición de las materias primas para la producción y para la distribución, hasta el uso eficiente de la energía, hasta la huella de carbono. La verdad que ahí tenemos un montón para trabajar y también eso te ayuda a medir y reportar el impacto, que es otra cosa que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a medir y reportar, o sea, comunicar qué impacto tenemos en la sociedad, que no solamente puede ser comunicar el rendimiento financiero, sino también comunicar el impacto social y ambiental que estamos viendo que tenemos. ¿Y esto a qué ayuda? Y esto ayuda a mejorar las prácticas y justamente a una de las características que habíamos hablado, que es la comunicación transparente, en donde vamos a comunicar los logros y todos los desafíos que tenemos en cada área. Y las últimas dos cosas que tendríamos que trabajar es involucrarnos fuertes en la comunidad y en el ecosistema, aumentando el compromiso en la comunidad local, que puede ser a través de varios niveles de comunicación y participación, por ejemplo, acercarte a tu universidad, acercarte a incubadoras, acercarte a organizaciones sociales, a centros culturales, acercarte a eventos de la comunidad, acercarte a las ferias sociales, participar de la economía popular. Y como última característica a trabajar es la capacitación y la educación, porque tenemos que invertir en capacitarnos y educarnos, a nosotros y a nuestros empleados, sobre todo en temas como ética, la responsabilidad social empresaria, la economía popular. Esto va a ayudar a crear una cultura corporativa en donde se valore y se practique esos principios. Y esta transformación, que es tanto estratégica como ética, te coloca como emprendimiento en una mejor posición para enfrentar los desafíos del futuro. Así concluimos el episodio de hoy y así que te invito a analizar las características del emprendimiento moderno, las características del emprendimiento humano, a evaluar cuáles son los pilares de tu emprendimiento. Capaz que esto te trae ideas para empezar a sumar, por ejemplo, la sostenibilidad en tu negocio. Te invito a la discusión. Aprovecha para dejar un comentario, dejarle un me gusta, compartilo, seguime. Y te propongo también que me escribas y que me cuentes alguna idea sobre algún tema interesante en donde podemos incluir en el podcast. Y si tenés un emprendimiento de alto impacto, también podemos juntarnos a charlar para hablar de estos temas que nos están transformando hoy. Gracias, nos vemos la próxima.